Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos del mal de la tabla Ouija, debatiremos sobre los viejos métodos espíritas y abrimos la sección testimonios. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Corría el año 1907. Se dirigía Robert, el padre del joven Thomas Taylor, a un reconocido reportero de la prensa local sobre uno de los casos que marcaron a una pequeña comunidad estadounidense. Su propio hijo había regresado hace más de un año de una excavación en Turquía, donde habían desenterrado y hallado algunas piezas de cerámica antigua y unos viejos manuscritos que hablaban de mensajes ocultos y cifrados, de ritos iniciáticos y de un anillo, junto con unos papiros que llevaban en su interior trazados unos extraños bocetos que hablaban de la escalera de Jacob y del descenso a los infiernos. Se fabricó una especie de tabla rudimentaria de madera, donde grabó unos números, extraños signos y dibujos de origen cabalístico. Llevaba semanas encerrado en su habitación, obsesionado en sus propios experimentos, y pidió expresamente no ser molestado bajo ninguna circunstancia. Con el tiempo, su salud empezó a mermar y se vio fuertemente afectada. Apenas comía y no podía conciliar bien el sueño. Comenzó a frecuentar cementerios y a desenterrar cadáveres. Los olores sacres que salían de su habitación empezaban a ser insoportables. El 13 de febrero del año 1908, Janelli, el ama de llaves, se desmayó en el rellano de las escaleras al escuchar unos gritos y unos antiguos cantos en lengua extranjera, que parecían provenir del interior de la habitación de Thomas, junto con una serie de palabras y dos sílabas que terminaban en oui y en ya. Robert tuvo una extendida charla con su hijo Thomas y le dijo que no podía tolerar por más tiempo esta situación en su propia casa. El 5 de marzo de este mismo año, Robert abandonaba el hogar familiar y se trasladaba a un viejo bungalow, propiedad de la familia y que se encontraba en el campo, a las afueras del pequeño pueblo, a varios kilómetros por caminos de tierra y apartado de todo contacto humano. Se dice que allí continuó el joven Thomas con sus experimentos y la gente del lugar hablaba de un viejo acceso desde el bungalow a unas galerías subterráneas que accedían directamente desde el sótano. Se supone que Thomas encontró aquellas galerías y fue allí donde continuó durante meses sus incansables experimentos. Perdió contacto con el resto de la familia Taylor y la última vez que vio al padre antes de su partida le declaraba que estaba a punto de conseguir algo grande, pero que lamentablemente había que pagar un alto precio por ese contacto con el otro lado.
Fue el 22 de octubre de ese mismo año cuando, llevado por la obsesión y por la locura, fue ingresado en un psiquiátrico cercano a Oregón, por orden del mayor y por recomendación del Dr. Robinson, un buen colega psiquiatra de Robert, quien pensaba que su hijo ya no estaba en sus cabales, que sus alucinaciones necesitaban supervisión y medicación constante, y que podía suponer un peligro para él mismo y para los demás. Finalmente, con el paso de los años, la familia Taylor decidió derribar el viejo bungalow, enterrando consigo para siempre el misterio que albergaban aquellas galerías subterráneas de las que tanto se hablaban. Incluso 100 años después, los lugareños eran reacios a pasar por aquella zona. Muchos declaraban que en la soledad del campo y del silencio de la noche podían escuchar debajo de los escombros voces que venían del sótano, clamando ayuda, como almas que sufren prisión, como almas que están arrojadas, como almas cautivas del odio y para el odio cultivadas. Fue en los años 90 don Jiménez del Oso, uno de los grandes parapsicólogos de nuestro país, declaraba una frase muy interesante en su libro Decálogo para practicar la Ouija, que nos decía: recomiendo únicamente esta práctica espírita con la supervisión de un psicólogo o de personas experimentadas en este campo, pero si no puedo convencerles de su empeño, hay una pregunta muy sencilla que podemos hacernos a nosotros mismos y saber si estamos preparados para este tipo de experiencia. ¿Para qué sirve un cuchillo? Una mente sana pensaría en él como un utensilio de cocina. Si usted pensó en otra opción, tenga en cuenta que solo una mente perturbada vería en él el arma de un asesino. Buenas noches, amigos del misterio, bienvenidos a Vía Incógnita Radio, programa que comenzamos hablando del mal de la tabla Ouija, y como no podía ser de otra manera, mis dos buenos amigos, colaboradores del programa. En primer lugar, aquí tenemos a Juan Antonio García, fundador de Omega 4 y también investigador de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, compañero. Pues buenas noches, Luis, otra vez de nuevo aquí, en este programa. Y hablar de uno de los temas que más controversia trae, la tabla Ouija. Sí, la famosa tabla Ouija. La famosa tabla Ouija. Aquí en este tema voy a contradecirme unas cuantas veces con mi compañera Rocío. Eso está muy bien. Y como no podía ser de otra manera, Rocío Maroto, que es investigadora de Omega 4 y también es investigadora de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches. Dispuesto a hablar de uno de tus temas favoritos, supongo. Totalmente, es mi tema, vamos, ya lo sabes. Bueno, vamos a hablar de la Ouija, pero os tengo que decir una cosa. Ya sabéis que yo no os cuento las cosas previamente al programa, porque no quiero que vosotros le deis demasiado a la cabeza, pero es que tenemos una consulta y quieren saber la opinión de vosotros dos, ¿vale? David Soul, es compañero mío de trabajo, y además tengo que deciros que es un gran aficionado a la parapsicología, es un gran seguidor de J. Benítez, se ha empapado entero el libro de Urantia, y además... además de otros muchos programas que les encantan los podcasts, les encanta Vía Incógnita. Bueno, él la pregunta que quiere hacer, me quiere saber vuestras dos opiniones, la mía ya la sabe, y él lo que quiere preguntar básicamente es durante su vida. Resulta que, bueno, pues por familia, fallecidos que ella tiene, pues resulta que a través de su hermana, a través de él, pues se ponen en contacto a través de los sueños, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y él resulta que quiere hacer una pregunta muy clara, y me ponía un ejemplo. Yo voy hacia un camino, voy hacia un puente, y de repente yo cambio el rumbo de mi vida. Digo, hay algo, una intuición que me dice, no quiero entrar por ese puente. Dice, ¿y has cambiado el rumbo de tu vida? Dice, para luego enterarte que en ese puente ha ocurrido algo. Entonces él quiere preguntaros si para vosotros cabe la posibilidad de que eso que se llama intuición, que para él no existe, puede ser un método de comunicación de los espíritus hacia una persona, que a través de esta intuición te diga, no vayas por aquí, vete por acá. Vamos, básicamente es el ejemplo que David quería ponernos. Juan, ¿tu opinión? Hombre, eso se ha producido a lo largo de la historia en accidentes. Podemos hablar del Titanic, que han habido varias gente que tuvo esas premoniciones y no se subieron, en accidentes aéreos, y en la vida cotidiana pues hay varios testimonios. Yo no sé si esto es cierto, si son los espíritus, porque claro, eso realmente no lo podemos saber. ¿Qué hay? Pues hombre, cuando hay tantos testimonios es que algo debe haber. Ahora no le puedo resolver si son los espíritus, porque realmente es que yo no sé ni si los espíritus están con nosotros. Yo creo que sí, pero claro, científicamente no lo podemos aseverar. Rocío, ¿tú qué opinas? Yo opino que realmente la persona, yo creo que los espíritus no tienen nada que ver ahí. Yo creo que una persona tiene una intuición por lo que sea y se basa a través de esa intuición, ¿no? Y que cambia el rumbo, yo creo que sí, porque depende de lo que hagas, ¿no? Va cambiando tu vida. Pero los espíritus yo no creo que no tienen nada que ver ahí.
Bueno, David, compañero, pues ahí tienen las dos opiniones, ¿vale? Y por cierto, otra pregunta más que me hacía, que a David le encanta hacer al hombre preguntas un poquito complicadas tal vez, ¿no? Pero realmente son muy interesantes, ¿vale? David, la segunda y última pregunta que me hacía, dependiendo de lo que respondierais, y es que él, por lo que él ha venido, que lleva también toda la vida, que le encanta el misterio, él tiene la creencia, por lo que ha vivido, dice que algún día me contará más cosas, tiene la creencia de que los experimentadores podríamos estar equivocados a la hora de experimentar porque no nos estamos dando cuenta de que para él lo que estamos haciendo es coger, a través de psicofonía de las pruebas, retazos del pasado. Para él dice que tendría que haber otro método de experimentación, que todavía no se conoce, lo que sea, para intentar avanzar, que realmente estamos, y él me pone el ejemplo, dice, una serpiente cambia su piel y esa piel se queda en el suelo, dice, eso es lo que para él estamos recogiendo los experimentadores, dice, cuando ellos se quieran comunicar con nosotros o se quieren comunicar, dice, no es porque tú pongas una grabadora, dice, si ellos no tienen cuerdas vocales, si ellos se quieren comunicar, tienen la fuerza suficiente para no necesitar una grabadora y para hacerlo a través de la sensibilidad de las personas, que para él todos somos sensitivos, lo que pasa que el mundo moderno y civilizado pues nos ha cerrado esas puertas. Opiniones, Juan. Pues hombre, desde luego que David tiene un amplio espectro, ¿no? Porque si es seguidor de Benítez, ha leído el libro de Urantia y también el tema de la premonición, la verdad es que son tres temas completamente diferenciados. A ver, en cuanto hay muchas parafonías, muchos registros que recogemos que son indudablemente ecos del pasado, o sea que por alguna razón que no podemos explicar, porque sabemos cómo funciona el sonido y sabemos lo que puede durar la onda de sonido en un espacio determinado, ¿no? Pero sin embargo sí se queda ahí grabado y eso indudablemente son ecos del pasado. Pero claro, aquí la contradicción es que hay algunas parafonías que nosotros tenemos algunas que nos contestan directamente a lo que estamos preguntando. Entonces, claro, ya eso del eco del pasado no entraría en esa perspectiva. Rocío. Sí, yo pienso lo mismo que mi compañero, porque si tú haces una pregunta y te contestan a la pregunta que tú estás haciendo, no es un eco del pasado, es del presente. Y por ejemplo, te pongo el ejemplo cuando estuvimos en aquel sitio, la Inclusa aquella, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Que notábamos perfectamente como haciendo un aislamiento, habían unos pasos que se nos acercaron, que estaban en un pasillo que no podía haber otro acceso, no podía haber nadie, unos pasos clarísimos que se acercan, sentimos una termogénesis bastante fuerte, tanto tú como yo, y luego después, cuando digamos que lo despedimos, notamos que los pasos se alejan y la termogénesis paraba. Eso no es un eco del pasado, eso es algo que estaba pasando en el presente. Pues muy interesante, yo no sé si habremos respondido a la pregunta de David, compañero. No obstante, luego al final del programa haré una reflexión porque él me ha estado comentando varias cosas y luego al final a la despedida, bueno, pues haré una reflexión muy, muy llamativa que ha hecho él respecto a sus experiencias y su opinión. Y bueno, comenzamos, como no podía ser de otra manera, hablando del mal de la tabla Ouija. Yo voy a comenzar preguntándoos a los dos compañeros porque ya sabemos la leyenda negra que tiene este método espírita. A día de hoy muchas personas tienen miedo y yo hago una pregunta, siempre digo lo mismo. Al principio, yo lo tengo mucho respeto realmente, pero me sigo preguntando que qué misterio puede esconder un tablero con un fichero, una guía, unos números y unas letras. Os pregunto, en primer lugar, empezamos por ti, Rocío, ¿la tabla Ouija funciona realmente? A mí sí me ha funcionado. Cuéntanos. Hombre, yo llevo haciéndola toda la vida, ¿no? Desde que era muy jovencita, tendría yo, que digamos, unos 15 años empecé yo con la tabla Ouija, tengo 42. No me ha funcionado siempre, pero sí es verdad que sí me ha funcionado. Y la última con Pedro. ¿La has hecho, has llegado a hacerla sola? Sí. ¿Funciona también cuando estás sola? Sí. O sea, que el mito ese de que no, que necesitas una serie de energía de personas dándose la mano... Hombre, depende de la fuerza que tenga la persona también, ¿eh? Pero también es verdad que a mí sí me ha funcionado. Yo no sé si por ser sensitiva o yo que sé, eso ya sí que no lo puedo explicar. Pero a mí sí me ha funcionado sola. ¿Mensajes inteligentes? Sí, una conversación. ¿Hay alguna que puedas contarnos así que se te haya quedado marcada? O... No, realmente no, porque a ver, te sale, dando por hecho que la Ouija o el espíritu que te pueda entrar, si te entra, puede mentir, porque a mí me han mentido. O sea, decirme que es mi abuela y demás, y yo descubrí que no era mi abuela ni leche, ¿sabes? O sea,
Importante, fijaros lo que estás diciendo, Rocío, porque claro, muchas veces no pensamos en que efectivamente puede haber mentiras de por medio. Y si no eres lo suficientemente inteligente como para dar con las claves de esas mentiras, te la cuelan, ¿no? Hombre, date cuenta que a ti te leen la mente. ¿Tú crees que leen la mente? Totalmente. Tú piensas una cosa y te va a salir. Entonces es importante cuando tú haces una sesión tener la mente en blanco. Vale. Juan, ¿tú qué es lo que piensas? Hombre, yo aquí estoy, digamos, no completamente en contra, pero sí, a ver, alguna matización por mi parte. En principio, yo creo que la Ouija no es nada más que impulsos electromotrices de la gente que está interviniendo en ella, involuntarios, por supuesto. Entonces sí, ha habido algunas veces, a ver, yo la Ouija la he practicado muchas veces, antiguamente, cuando era mucho más joven, ¿no? Pues yo llevo desde los 13 años también en esto. Y a ver, parece que funciona porque pasan cosas, indudablemente pasan cosas. Pero yo no creo que venga ningún espíritu ni ninguna entidad a decirnos ni a mover el vasito ni nada. O sea, simplemente, si tú haces la Ouija en un lugar donde supuestamente hay actividad paranormal, por lo mismo que hemos visto moverse una ventana, podemos ver moverse el vaso. Yo he visto al vaso saltar de la mesa. Pero no lo atribuyo a que estemos haciendo la Ouija, lo atribuyo a una experiencia paranormal más, ¿no? Simplemente. Entonces podríamos estar hablando que a pesar de la leyenda negra que tiene la Ouija podría ser en peligrosidad, podría tener la misma peligrosidad que cualquier método espírita. No, es peligrosa en el sentido precisamente de la leyenda y precisamente de la sugestión. Y que de la Ouija se ha vendido como un juego donde han entrado muchos niños, muchos adolescentes. Yo fui uno de ellos. Y entonces, claro, hay muchos que digamos que la mentalidad es bastante sugestionable y han pasado tragedias. Han pasado tragedias a consecuencia de la Ouija. Sí, doy fe. Y entonces, claro, pero yo la achaco más a la sugestión, a la mala fama que tiene ese supuesto juego, que a lo que pueda venir. Yo no creo que venga el demonio, ni que vengan espíritus de bajo astral, como se habla, ¿no? Simplemente es una herramienta más, como pueda utilizar Paloma a la bola, o como pueda utilizar el péndulo. A ver, es una herramienta más, pero todo va en la psique de este caso de la sensitiva, y en el caso de un tablero de Ouija, la gente cae alrededor, involuntariamente hacen que se mueva. A mí, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, a mí me dijeron que me iba a morir a los 20. Yo no le hice mucho caso, pero claro, me lo dijo en la tabla Ouija con una serie de compañeros alrededor. ¿Y qué estábamos preguntando? Que cuándo nos íbamos a morir. Claro, son preguntas un poco... No es que te engañen, te engañas tú solo, porque esos impulsos voluntarios hacen que haya una conversación donde, claro, no puede ser real porque tú no conoces el futuro. Claro. Un dato que me dio Rocío hace ya algún tiempecillo, que quiero que lo diga aquí porque yo no lo sabía. Por favor, para todos los oyentes de Vía Incógnita, cuéntanos que te habías encontrado por la web cierta tabla Ouija que es de... Adelante. Para niños. Para niños. Cuéntanos. La típica Ouija que es rosita para las niñas y azul para los niños. E incluso llegan a vender una Barbie, tal cual te lo digo, Luis, una Barbie con una Ouija chiquitita. Y luego la tabla, lo que es una tabla Ouija, pero en rosita con el logotipo de Barbie. Que la Barbie ¿Y a ti qué te parece? Pues mal. Una barbaridad. Una barbaridad, vamos a ver. A ver, yo estoy de acuerdo con mi compañero Juan en el que la sugestión hace mucho. Yo llevo toda la vida haciendo la Ouija y no me he encontrado ningún demonio. Ni me ha pasado nada raro. También es verdad que yo no me sugestiono. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, te puedes encontrar un espíritu que te engañe, como he dicho anteriormente, que te engañe y te diga, pues como le dijeron a Juan, te vas a morir a los 20 años. Una persona que es muy sugestiva, se piensa que se va a morir, se le mete eso en el coco y acaban habiendo tragedias de ese tipo. Claro, pues imaginémonos... Imagínate un niño que no entiende de esto, que se piensa que es un juego de mesa, porque lo venden como tal, como un juego de mesa, además que lo ponen juego de mesa. Pero vamos a ver una cosa, yo digo una cosa, si se vende, por ejemplo, bajo la marca Barbie, ¿no? Como bien dices, estamos hablando de que la madre tendrá que enseñar al hijo cómo se practica la Ouija, que es lo que a mí me parece desastroso. Tú date cuenta que ahora por el tema de internet es muy grande, Luis. No hace falta que una madre le enseñe al niño, solamente se tiene que meter en Google cómo se practica una Ouija y ya está. Pero si es que la Ouija no trae instrucciones. La Ouija, en cuanto hayas oído hablar de la Ouija, pues es poner el dedo encima de un vaso o encima de un máster o un anillo, lo que quieras,
y que se mueve y que te va diciendo cosas. Hombre, la verdad es que la tabla de Pedro, la que vende Pedro Amorós, sí viene con instrucciones. Sí, yo recuerdo, de hecho, vamos a ver, es bueno que digas esto, Rocío, porque de hecho Jiménez del Oso, uno de los grandes maestros de parapsicología, desaparecidos en nuestro país, Que practicaba mucho la Ouija. y aparte, yo tengo el libro de Jiménez del Oso que se llama Decálogo para practicar la Ouija. Y es que lo dice muy claro. Hay una pregunta psicológica que podemos hacernos si la misma persona sabe si puede o no practicarlo. Y es, pregúntate para qué vale un cuchillo de cocina. Si ves un utensilio para partir cebollas, posiblemente estés bien psicológicamente para practicar. Pero claro, solo una persona que no esté del todo o que tenga pensamientos extraños vería en ese cuchillo el arma de un asesino. Yo creo que Jiménez del Oso lo planteaba muy bien. Claro, pero es que Jiménez del Oso es psiquiatra. Era psiquiatra. Claro, oye, pues mira. Y te lo estaba planteando desde el punto de vista de la psiquiatría. Claro, indudablemente una persona que ve un cuchillo y piensa que sirve para matar a alguien, claro, esa persona tiene unos instintos que ni debería hacer la Ouija ni debería hacer otras muchas cosas. No, Claro, tú imagínate, porque eso lo he visto yo muchas veces, yo no lo he hecho realmente, ¿no? Practicar la Ouija con unas tijeras. O con un cuchillo. No, yo la primera vez que oigo hablar de ello, a ver, sí, cuéntanos. Así es. Tú imagínate por un caso, yo que sé, que le das un poco a la mesa o un compañero, porque es que la sugestión es muy jodida. Están los 4, imagínate, 4 o 5 personas, chavales. Uno de ellos da sin querer a la mesa. El otro se piensa que se mueven las tijeras por la vibración. Por la vibración o lo que sea, ¿no? Imagínate todo lo que se puede liar ahí. Claro, es que vamos a ver. Yo no me he puesto las tijeras, lo veo absurdo, porque yo realmente veo absurdo que pongan unas tijeras. Es que las tijeras no era la Ouija, era otra práctica. No, es que he habido gente, Juan, que ha puesto unas tijeras encima de la Ouija, para ver dónde se señalaba. Para ver si se mueve. Pero que me da igual que sea una Ouija que sea un compás o una aguja. A ver, estás con la planche, pues tú estás haciendo la Ouija normal con la planche, lo único que tiene las tijeras ahí, al igual que nosotros utilizamos el mete para ver si algo se realmente. O sea, para ver si entra un demonio que te pueda matar más fácilmente. No, claro, hay que poner un poquito de humor. Absurdo, pero son cosas totalmente absurdas y la gente pues puede hacer lo que quiera. Sí, la gente hace mucha... No obstante, por favor, Juan, para todas las personas que no lo puedan saber, recuérdales que, bueno, tú me lo has comentado, nos lo has comentado muchísimas veces, para que la gente sepa cuál era el origen de la Ouija, porque todo esto viene de años muy atrás, que realmente, como decía Rocío, ya se creaba bajo una marca, una conocida marca de juguetes, y se vendía como al público. Cuéntanos. Sí, claro, esto, a ver, en un principio... digamos que la comunicación con los muertos, con los espíritus, ya viene desde las hermanas Foss. Entonces, digamos que se fue perfeccionando, porque claro, las hermanas Foss era por medio de golpes. Luego la gente empezó a decir, bueno, pues si da tantos golpes corresponden a cada letra, pero imaginaros la Z, que tenía que dar a lo mejor 20 golpes. Entonces se complicaba mucho. Lo fueron simplificando, pero eso antes de que apareciera el tablero. Luego hubo 2 hermanos, que no recuerdo ahora el nombre, que son los que digamos que lo comercializaron. Y fabricaron un tablero con las letras y los números colocados, que es la Ouija que ahora conocemos, y ellos digamos que lo comercializaron de alguna manera, ¿no? Esos hermanos terminaron mal y la patente se la quedó Parker. Y Parker lo vendió como un juego para niños. Vale, pero entonces estamos hablando de que no sé lo que pasaría en aquellos años, pero supongo que todo niño que comprara o todos los padres que le compraran al niño la tabla Ouija y les enseñaran, terminarían los niños sugestionados. Vamos, igual que nosotros aquí en los años 90, los que éramos chavales jóvenes teníamos miedo al vídeo de Thriller de Michael Jackson, yo me supongo a los niños jugando a la tabla Ouija. Claro, pero es que imagínate si hoy por hoy nos sugestionamos con todo lo que se sabe, imagínate antiguamente que se sabía algo menos. Pero es que antiguamente te lo vendían claramente para hablar con los espíritus y el niño lo cogía, lo ponía encima de la mesa, utilizaba una planchet, que la planchet es para una persona sola, que es el clásico triángulo con una ventanita de cristal y es más ancha para poner las 2 manos. Y lo practicaba una persona sola y lo vendían para los niños para hablar con los espíritus y ellos hablaban, pues vete a saber con quién. No funcionaría, seguramente que no funcionaría. Yo estoy completamente seguro que era un juego más y no funcionaba, pero claro, la sugestión está ahí. Cuando salió la película del Exorcista, digamos que es cuando empezó a crearse la leyenda negra sobre este tablero. Claro. Y entonces empezaron a haber noticias de que habían ido pasando tragedias. Ya se utilizaba la Ouija ya con un grupo de gente alrededor.
Y la leyenda siguió creciendo y sigue creciendo. Pero realmente, a ver, yo sigo pensando lo mismo que te he dicho antes. No viene ningún espíritu, ni viene el demonio, como antiguamente decía el zozo, que correspondía al pazuzu del exorcista, claro. O sea, es simplemente sugestión de la gente e impulsos ideomotores de la gente que está alrededor, involuntarios. Vale. Una persona inicia un movimiento y los demás, como están esperando que se mueva, simplemente siguen ese movimiento. Bien, pues ahora hago una pregunta que alguna vez la hemos comentado, pero para que lo sepan todos los oyentes de Vía Incógnita. Para fiabilidad en el tablero Ouija, si nosotros apagamos todas las luces y ponemos una cámara de visión nocturna enfocándonos a nosotros, yo estoy casi completamente convencido de que no funcionaría. ¿Por qué? Porque tú ya no estás viendo ni la letra ni los números. Si dice algo la tabla, va a ser algo incoherente. Y quiero saber vuestra opinión, porque yo creo que sería una manera fiable de saber si hay un mensaje inteligente. ¿Rocío? Bueno, sí. ¿Rocío? ¿O Juan? ¿El que queráis? Yo se lo propuse a Pedro Amorós cuando estuvimos en la casa del Poltergeist, cuando hicieron, yo estuve grabando desde fuera, cuando hicieron la sesión Ouija que se hizo allí, que no se pudo publicar por vídeo nunca, por varios motivos, ¿no? Yo se lo propuse a Pedro, ¿por qué no apagamos todas las luces y la hacemos a oscuras? Y Pedro me dijo, no funcionaría. Es decir, estamos hablando de que se está reconociendo públicamente que se necesita la psique de las personas, claro, ver el tablero, ver los números. Pero es que el mismo Pedro Amorós, que ahora la practica mucho, el mismo Pedro Amorós te lo dirá en los vídeos siempre, que esos son impulsos ideomotores de las personas que hay alrededor. Es decir, que es necesario nuestra concentración. Indudablemente. De hecho, él nos contó en una tertulia que tuvimos para Omega 4, nos contó que él había fabricado distintos tipos de ouijas electrónicas, ouijas donde las letras estaban al revés, y según pasaba la planchette o según pasaba el máster, se iba iluminando la letra que iba correspondiendo, pero que la gente que estaba arriba no veía dónde estaban las letras. Y él dice que todos esos experimentos no funcionaron nunca. No, ya era lo que yo me temía. ¿Tú qué piensas, Rocío? Yo pienso lo mismo. Que efectivamente necesitas estar ahí, claro, concentrada, claro. Y que finalmente si algo quiere responder a través de ti, lo va a hacer a través de tus impulsos. Además que lo bueno que a ver, cuando hicimos la Ouija con Pedro, salieron, que por eso no se pudo publicar. O sea, que salieron cosas que telita, ¿no? Cosas como nombres y demás reales, que la familia pues no dejó publicar aquello, porque lo que salió realmente la Ouija, pues por eso digo que sí funciona, pues si no, eso no hubiera salido. Claro, si resulta que te están dando un mensaje y están acertando en una casa, por ejemplo, abandonada, y te están acertando con el nombre o con la edad, hombre, curioso es. Yo en esa experimentación con la Ouija, yo siempre he dicho una cosa: allí pasaba algo. O sea, yo soy muy escéptico con la Ouija, pero allí pasaba algo. No por el tablero Ouija, vuelvo a repetirlo, porque ya habían pasado varias cosas, ya le había pasado varias cosas a Pedro respecto a una puerta y tal. O sea, allí había fenomenología paranormal. Entonces, sí, indudablemente, Pedro nos comentó que, claro, que no podía publicarlo porque la familia, que aún sigue viva de los protagonistas de la historia de aquella casa, digamos que por respeto a ellos no lo publicaba, porque claro, ahí hablaban de un asesinato, hablaba de nombres concretos, con nombre y apellido, y claro, por eso es por lo que no se publicó. Claro, la familia le pidió que no lo hiciera. Pero claro, ¿que sea consecuencia de la Ouija? Pues a ver, yo es que estoy abierto a creer todo, yo pienso lo que pienso, y pienso que allí había fenomenología paranormal. No lo podía haber dicho por la Ouija, no lo podía haber dicho de alguna otra forma, por rap, pero claro, lo hice por la Ouija. O por la Ouija. Claro. Además que, acuérdate, bueno, Luis en esa ocasión estaba en el amigo cuando saltaron un sensor, estábamos partiendo la Ouija y teníamos un sensor en la habitación de al lado. Al mismo tiempo, además que yo se dije a Juan, digo, oye, ¿por qué no desplegamos sensores y demás? Y cuál. Lo hicimos y en la habitación de al lado había un sensor de movimiento en alto, por si pasaba un gato o lo que sea. Allí no había nadie, ¿eh? Y no recuerdo quién fue, uno de nosotros que preguntó, dice, bueno, porque decía cosas incoherentes realmente, ¿no? Esa sesión.
Dijimos, ¿qué pasa? ¿Te estás riendo de nosotros? Y automáticamente el sensor empezó a sonar de la habitación de al lado. Claro, fijaros que justamente os iba a preguntar por esto, me gustaría que me lo contarais un poco mejor dentro de lo que podáis contar, pero realmente ahí, además de la práctica de la tabla Ouija, había implicado unas emociones, y yo quiero que por favor me lo cuentes. Por ejemplo, Juan, cuéntame qué era lo que pasó realmente, que tú me dices muchas veces, yo es que si hubiera podido evitar ese día hacer la Ouija... A ver, venía una amiga de mi hija. Entonces, esa amiga de mi hija pues quería participar, quiso participar en la sesión de Ouija. Yo no tengo ningún problema porque estábamos nosotros, que estábamos ya experimentados, pero claro, lo que yo no sabía, que esta chica había tenido recientemente una tragedia. Un amigo muy íntimo suyo había muerto en un incendio en una casa, no había muerto quemado. Entonces ya la chica iba de por sí bastante sugestionada. De hecho, pienso yo que quería hacer la Ouija precisamente por eso, ¿no? Entonces, a ver, todas las veces el máster que estábamos utilizando se iba hacia ella. Ella cada vez se iba sugestionando más. Las palabras que había eran completamente incoherentes. Simplemente la Ouija terminaba siempre en ella. Y, a ver, por eso es por lo que dijimos que si nos estaba tomando el pelo, ¿no? No sabíamos esa historia, porque cuando la estábamos practicando no sabíamos eso lo supe yo después. Sí. Claro, yo indudablemente, si hubiera sabido esos antecedentes, yo no hubiera participado con una persona con ese grado de sugestión. No porque fuera peligroso, sino porque, claro, toda la sesión está contaminada. Entonces yo no hubiera participado, no hubiera permitido en una experimentación nuestra que se hubiera practicado en esas circunstancias. Claro, yo estoy de acuerdo. Fijaros lo que están diciendo, que es que realmente la implicación emocional de las personas en ese momento puede hacer mucho. Realmente puede hacer que, oye, que una persona, pues en este caso estáis seguros de que era sugestión, pero quedáis con la curiosidad de que salta el sensor. El sensor se encendió, pero claro, es que estábamos en el Alamín. Claro, estamos hablando que, por cierto, en el próximo programa vamos a hablar del Alamín, yo creo que va a ser genial, pero claro, es que Alamín... Échale horas. Claro, no, pero Alamín está claro que es un sitio que realmente hay una actividad fuerte y claro, estamos hablando de que no es solo que estuvierais haciendo la Ouija, sino que algo a lo mejor podía haber intervenido al sensor. Así es, sí, puede ser. A lo mejor puede ser casualidad de que en el momento que estábamos practicando la Ouija, a lo mejor pasara un espíritu por allí, ¡pum! Porque allí pasaba, saltaban los sensores muchas veces. Entonces, no podemos decir que fue por la Ouija, fue curioso, porque fue en el momento que preguntamos aquello de, oye, ¿te estás riendo de nosotros? ¿Qué pasa? ¡Pum! Saltó el sensor al momento. Claro. Al momento. Pero, ¿quién dice que no hubiera por allí alguno? Porque allí pues saltaban los sensores, es que era algo... Claro. Allí teníamos comprobado que la actividad paranormal estaba, en cierto modo, pendiente de nosotros. Sí. Y interactuaba con lo que nosotros estábamos realizando. Estábamos realizando la Ouija, pues una llamada de atención. El Chelo aparecía cuando estábamos tomando café, ¿no? Sí. O sea... Fíjate, Samuel, que también es escéptico y pegó un salto, pero de alegría. Entonces no puede ser, porque esto no lo puedo explicar, esto sí que no, y le alegró él no poder explicarlo. Hombre, como nos alegra a todos cuando realmente ocurre algo de esto. Claro que sí. Ahora quiero contar una pequeña historia, ¿vale? Que está de manera anónima un poco por los familiares, ¿no? Como decimos, pues estas cosas deben quedar en privada. Fue una noticia en que, bueno, a finales de los años 90, y fue muy curiosa porque ocurrió en un pueblo del sur de Madrid, donde yo vivía, donde yo residía, y justamente en el instituto en el que yo estudiaba, ¿no? Y fue un caso muy sonado, lo que pasa que salió más bien en temas de prensa local, ¿no? Pero fue muy curioso porque resulta que un joven, aprovechó unas tardes de verano para juntarse con una amiga y un amigo en su piso, como primerizos, a practicar la Ouija. Y entonces lo que empezó a pasar es que este chico empezó a mermar de salud, no acudía a clase. Y bueno, básicamente lo que nosotros nos enteramos posteriormente es que en la primera sesión de Ouija que hizo con los amigos en el piso, se asustaron mucho porque se ve que según ellos empezó a interactuar y empezaron a escuchar el tintineo de cucharas, tenedores en la cocina. Entonces automáticamente dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, es que el piso era de los padres del chico, o sea, estaba resistiendo, y eso le creó en la cabeza una sugestión tan importante que él reportaba que había una mujer que le gritaba por las noches, que había niños que le tiraban de los pelos, y finalmente, lamentablemente, a finales de julio, una tarde, el chico cae desde un tercer piso que vivía en un barrio residencial de allí de Pinto, y la madre ha sostenido siempre que su hijo, desesperado y sin saber qué hacer, se tiró
Se tiró, porque la madre intentó buscar ayuda psicológica, le echó la bronca que eso no se hacía. Pero el niño no conciliaba bien. Tendría unos 13, 14 años, no conciliaba bien el sueño por las noches y parece ser que esa obsesión, dicen que se tiró desde un tercer piso y se mató. Luego, posteriormente, una investigación posterior, porque aquí están las dos vertientes, ¿no? Un poco lo que pasa con el expediente Vallecas. Está lo que dice que el niño se suicidó con 14 años, y luego hay otra que yo me puedo creer un poco más, que es que parece ser que en pleno verano, antes de bajarse a la piscina, el niño quiso descolgar la toalla que estaba en el tendedero, se escurrió y se mató desde el tercer piso. Yo me creo más esta segunda que un niño con 14 años, oye, tan desesperado esté como para tirarse desde un tercero. ¿Ocurrió algo allí o no? No lo sé. Yo creo que fue todo sugestión. Me llama la curiosidad lo de los amiguitos que contaban el instituto. Sí, es que se escuchaban el tintineo de las cucharas y los vasos. Me parece curioso, pero claro, es que no podemos saber la verdad porque no estábamos allí. Yo creo que eran 3 niños, entre 13 y 14 años, que realmente estaban equivocados. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, pero si es que han habido varios casos de ese tipo. Yo os he contado alguna vez un caso, yo no lo conocí personalmente, pero sí he sabido de ese caso, de una persona que se murió una novia que tenía, se obsesionó con la Ouija, con intentar hablar por medio de la Ouija con esta persona, con esa novia, y claro, siempre le decía, según su percepción en la Ouija, de que estaba maravillosamente bien, que allí se estaba muy bien y que se fuera con ella. Este chico terminó tirándose desde un trampolín a una piscina vacía. Madre mía. Afortunadamente, o afortunada o desafortunada, nunca lo sabemos, ¿no? Porque esta persona quedó paralítica. Abajo habían un montón de neumáticos y no se mató, pero se quedó paralítica. Era un chaval, no tenía 13 años, era más mayor, pero vamos. Un chaval, la sugestión hizo lo mismo. Sugestión, o sea, realmente la novia, si hubiera estado allí en el más allá, le hubiera dicho, ven, mátate y ven aquí conmigo. No tiene sentido. Claro, o sea. por eso he dicho yo al principio, de cuidadito con quien haga la Ouija, que tengan mucho cuidado en el momento en que digan que es un familiar o lo que sea, porque siempre mienten, es a lo que yo me refería. Rocío, ¿tú qué le dirías si, por ejemplo, un niño pequeño, por ejemplo, pues tu niña, te llegara y te dijera, mamá, es que yo quiero practicar la Ouija? ¿Tú qué le dirías? A ver, si quieren practicar la Ouija, que la haga con una persona experta, que no se vaya a sugestionar. Si de verdad quiere hacerla, yo la diría, hazla conmigo. Yo te voy a enseñar lo que es. Pero jamás le diría, hazlo con tus amigos. Eso nunca, jamás. Es un buen consejo. Jamás. O sea, la va a hacer sí o sí. De esta manera, si Porque, ella se asusta, tú la controlas. Claro, ¿sabes qué pasa, Luis? Que si una persona, un niño, está obsesionado con hacer la Ouija, la va a hacer. La va a hacer igual. Entonces, casi que es mejor que lo haga con personas expertas que la controlen, a que no que lo haga con los amigos y tengan una desgracia. ¿Tú qué piensas, Juan? Yo, de hecho, a mis hijas se lo dije cuando eran niñas, porque era precisamente el boom de la Ouija, y yo les dije, oyes, si tenéis mucha curiosidad por saber lo que es la Ouija, yo la hago con vosotros. Llamar a los amigos que quiera hacerlo con vosotros y yo la hago con vosotros. Así es. Precisamente para evitar esa sugestión. Claro. De hecho, mis hijas no la hicieron. Bueno, Sandra ahora la ha hecho algunas veces, ¿no? Pero mis hijas nunca la hicieron. Por lo menos que yo sepa. Si lo hubieran hecho, me lo hubieran dicho. Porque ya sabían a lo que yo me dedicaba. Claro, pues muy interesante, pero es que yo creo que también en Vía Incógnita de vez en cuando tenemos que tener espacio para el humor. Juan, por favor, para todos los oyentes me gustaría que contaras esa experiencia precisamente con una Ouija que te ocurrió durante tu servicio militar. Por favor, cuéntalo, que el humor también entra en el misterio, yo creo, de vez en cuando. A ver, humor por la anécdota final, pero en aquel momento no fue humor. De hecho, yo me tiré, después de esa sesión, muchísimos años sin volver a practicarlo, hasta que más o menos me vi un poco obligado por Rocío. Pero me tiré muchísimos años sin practicarla. A ver, ahí estábamos, digamos, en el castillo de Jaca, en la Ciudadela, que es donde yo practiqué el servicio militar. Y entonces, pues a ver, yo digamos que me dediqué un poco a la experimentación allí, de los fenómenos que habían allí, de la supuesta dama blanca que aparecía en los torreones, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacíamos, porque yo me junté con un grupito de amigos, y practicar la Ouija. Entonces, en las horas altas de la noche, como digamos que habían varios de guardia que coincidían que eran de nuestro grupo, pues nos dejaban un poco ahí, ¿no? Entonces nos metíamos en el comedor y practicábamos la Ouija. Una de estas veces había uno de los compañeros, era bastante sugestionable,
pues la verdad es que era un chaval muy grande, pero igual que muy grande, o sea, se creía todo, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, de hecho, él se pensó que le había poseído un demonio, y se lo pensó y se lo creyó. ¿Dónde la estabais practicando? En el comedor. Supongo ya que caída la noche y después del toque de queda. Sí, no, a madrugada, alta hora de madrugada. Vamos, que os podían haber metido en el calabozo. Sí, lo que pasa es que gracias a que el retén que había, digamos que eran compañeros nuestros, o sea, que estaban implicados en el tema este de la experimentación, ¿no? Pero claro, se montó una muy gorda porque él se levantó, tiró la mesa por el suelo, intentamos sujetarlo entre los que estábamos allí, no podíamos, nos echaba a todos fuera, o sea, podía con todos nosotros, pero claro, era un tío muy grande, ¿entiendes? Entonces, claro, como decía que le había poseído un demonio, a mí no se me ocurrió otra idea nada más que decir, pues te practico un exorcismo. Y entonces yo, que había visto la película del exorcista y digamos un poquito el va de retro, Satanás y tal, pues yo le cogí, le puse ahí la mano en la frente y va de retro, Satanás, o sea, tú fíjate lo que yo podía hacer de exorcismo, ¿no? El caso es que sirvió porque el chaval se exorcitó en 5 minutos, claro. Pero bueno. Pero bueno, aunque damos este toque de humor, pero es muy bueno para que sepáis hasta qué punto, hasta dónde puede llegar la sugestión. No, pudo ser bastante grave aquello, vamos, grave en el sentido de la consecuencia nuestra, ¿no? Porque podíamos haber ido todos al calabozo. Y, o sea, no podía haber pasado nada más, porque de hecho, ya te digo, a lo mejor la obsesión de este chaval que lo hubiera durado unos días, ¿no? Pero bueno, que es, insisto, no se debe practicar. Se debe practicar en una experimentación, pues bueno, yo personalmente no le veo interés ninguno, pero oye, si lo haces para la experimentación, perfecto. Pero siempre con gente, digamos, que ya la haya hecho y que sepa realmente lo que es la Ouija. No dejaros llevar por de estos cazafantasmas que os van a vender una película. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esa reflexión y vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque vamos a continuar hablando no de la Ouija sino de los viejos y antiguos métodos espíritas. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, amigos de Vía Incógnita, ya estamos aquí en la segunda sección. Vamos a hablar de los antiguos y viejos métodos espíritas, pero antes de comenzar, me estaba comentando aquí en esta pequeña pausa, Rocío, una pequeña aclaración que quiere hacer. Rocío, cuéntanos qué es lo que ha pasado, qué quiere decirnos. Pues, a ver, os explico. Anoche me vienen una serie de... una persona que está en TikTok, se llama Dama de los Susurros, ¿vale? Lo voy a decir porque lo quiero denunciar realmente, ¿no? Y dar un consejo a esa persona. Se puede hacer una Ouija en directo, tanto en TikTok, y creo que también al mismo tiempo por Instagram, creo, o por Facebook o algo así, no recuerdo bien la plataforma. TikTok seguro. Está haciendo una Ouija y está recomendando a todo el mundo hacer la Ouija. Tenemos que saber que en TikTok hay muchos niños. Y ya no solamente los niños, sino muchas personas que son sugestionables. ¿Vale? Entonces, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Básicamente, en un directo puedes hacer una Ouija perfectamente, pero jamás se debe recomendar algo así. Jamás. O sea, recomendar la Ouija como si tú quieres hacer tu paripé, pues hazlo. Porque eso es un paripé. Y eso es de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. Lógicamente, entendemos el enfado de Rocío porque era justamente lo que estábamos hablando antes, es decir... Es que nos está dando Rocío la noticia de una persona que lo está haciendo públicamente en una plataforma digital, que hay muchos niños y que, oye, que cada uno luego en su casa puede... De hecho, Luis, la gente en el chat se lo estaba diciendo. Es que no vale cualquier cosa con la única intención de conseguir seguidores. Es que no vale cualquier cosa. Yo ya lo he dicho varias veces de varios grupos que, bueno, no me voy a repetir, ¿no? Que todo no es conseguir seguidores. Hay que intentar hacer las cosas serias y ir un poquito por la vía normal. Pues ya veis, una denuncia que hacen pública nuestros compañeros, por favor, precaución, que esto no es una cosa que se pueda poner públicamente en cualquier red social donde encima hay menores, hay personas y como decíamos, esto no es un juego, ¿no? Como, bueno, pues como a esta señora
él lo está vendiendo, bueno, decirla también desde aquí, si algún día le llega el mensaje, que por favor, sea precavida, que oye, que puede traer muchas complicaciones, no solo a los niños, sino a la familia Claro, de los si mismos. ella no lo cree, porque ella está, no, si aquí no hay ningún fantasma, si esto no pasa nada. Si tú no lo crees, me parece perfecto. Mira, mi compañero Juan tampoco se lo cree. Y yo no tengo nada que decir. Pero también es verdad que no puedes recomendar algo así. Claro, no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Entonces ahora, después de esta pequeña denuncia que hemos hecho aquí en Vía Incógnita, para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en algunas redes sociales, vamos a hablar de los viejos métodos espíritas. Quiero comenzar leyendo un artículo a mí me ha parecido muy curioso, y dice lo siguiente: espiritismo y método científico están íntimamente relacionados porque el espiritismo es una ciencia y el método científico la manera de alcanzar resultados dentro de los procedimientos científicos. Que hayamos llegado a comprender una pequeña parte de nuestros orígenes es uno de los grandes triunfos del conocimiento y del valor humano, pero solo podemos vislumbrar quiénes somos realmente y por qué estamos aquí y formamos parte de este conocimiento. Si no nos detenemos, por poner un ejemplo, si nos detenemos en la orilla de una playa creyendo erróneamente que la espuma de las olas es lo único que hay en el océano, jamás entenderemos lo desconocido y el desconocido y misterioso océano. Lo mismo sucede con el espiritismo, que levanta el velo de lo desconocido y permite al hombre elevar la mirada hacia el universo que pertenece, sacándolo de su circunscrita visión materialista. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está en lo correcto? Bueno, no sé qué decirte. O sea, realmente, a ver, los que buscamos un poquito entender de qué va esto, que tenemos una cierta curiosidad, no dejamos de estar en el mundo materialista. Lo que pasa es que tenemos la visión un poquito más amplia. ¿Tú qué piensas, Rocío? Igual que mi compañero. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Sí, es verdad que yo no lo he practicado nunca y es verdad que me gustaría practicar, porque a mí me gusta, soy investigadora, a mí me gusta. Hombre, está bien. El espiritismo, una sesión de espiritismo. Sí, yo te lo he dicho muchas veces, ¿vale? Que a mí me gusta. Sí, lo que pasa es que para una sesión clásica de espiritismo necesitas una medium. Claro. A ver si conseguimos una media, así desde aquí hacemos un llamamiento. Que algún día también haremos algún programa de medios. Lamentablemente, si hace un llamamiento te van a aparecer 300 medios. Claro, no, pero yo quiero una medium de verdad, vamos a ver. Claro, ahí está el problema. A ver, ya haremos un programa respecto a esto. Yo creo que es muy interesante poder hacer un día un programa de mediums y de sensitivas. Y ahí debatiremos, porque eso va a dar bastante cola. Respecto a los antiguos métodos espíritas. Bueno, todo empezó con las hermanas Fox, fueron una de las primeras con el tema de raps, pero claro, es que las hermanas Fox crecieron y luego se desvincularon de todo esto. Juan, ¿tú crees que realmente conseguimos algo a través de los raps? ¿Qué es lo que piensas de ese método? Hombre, nosotros lo hemos utilizado y nos ha servido. A ver, la polémica con las hermanas Fox, sí que llegó un momento que reconocieron que muchas de las veces ellas lo producían con los nudillos. Habían, digamos, descubrieron sistemas donde por medio de los nudillos los hacían crujir y reproducían esos raps. Pero eso no invalida todo lo experimentado antes. A ver, las hermanas Fox llegó un momento que estaban en una presión muy grande porque aquello se convirtió en una cosa mediática. Iban prácticamente todos los días gente para que hablara con los espíritus. Entonces, claro, ante esa presión terminaron por inventarse un truco, pero eso no quita para que las primeras veces que esas niñas empezaron a escuchar los golpes, a hablar con, no me acuerdo cómo era el fantasma, digamos, que ellas hablaban, ellas desde luego indicaron un lugar del sótano y excavaron y encontraron el cadáver de un mendigo, o sea que realmente algo había allí. Independientemente luego declararon. Claro, es que esto es como todo, o sea, la mediunidad, las sesiones, el hablar con los espíritus no es una cosa que se pueda hacer todos los días cuando uno quiera y de 9 a 8 de la no tarde. tienes horario, claro. A ver. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, Rocío nos puede confirmar, más que nada porque en su casa lo ha vivido y lo hemos vivido, todo el equipo de Omega 4, funcionan los raps. Claro que funciona. Cuéntanos, Rocío. Bueno, en mi casa sí funcionan los raps. Además que en la última sesión que hice de rap fue hace poquito. Fue una cosa muy rara que me inventé yo. Pero sí, tú haces una pregunta y bueno, dando las pautas y demás, sí funciona. Además, nosotros lo hemos vivido, lo de los golpes en casa. No, yo doy fe de que además que es cierto. O sea, además es que nos respondieron preguntas y nos dieron clave para esa investigación. O sea que... Es muy curioso, Yo no tengo duda. Es muy curioso. Además, los golpes
los hemos experimentado en varias otras experiencias. Sí, por supuesto, esto lo decimos aquí, pero bueno, que sepan todos los oyentes que es una de las pautas a seguir a la hora de preguntar en cualquier experimentación. Claro. Y que hemos recibido golpes en la Casa Negra, hemos recibido golpes en la Casa de los Gritos, en el Alamín, bueno, en el internado. En el internado, o sea, realmente... Es lo típico, que tú preguntas, oye, da un golpe si estás aquí, ¡pum! Y recibes... No siempre, pero... Claro. No, muy pocas veces, pero claro, bueno, pero hay veces que lo recibes. Claro, que sí es importante saber diferenciar cuándo es el crujido de una pared porque la casa es antigua, claro, a cuándo es un golpe. Es que cuando es un golpe yo creo que es... ¡Bum! Sí, seco. Perfectamente. O sea, a ver, en una casa se producen muchos golpes, y muchos golpes que pueden ser, si hay ventanas abiertas o hay ventanas rotas, el mismo viento puede hacer golpear las puertas. O sea, eso es una cosa que siempre tienes que comprobar. Claro. Y siempre te puede quedar las dudas. Y claro, tú intentas, pues nosotros cuando vamos a una experimentación, pues intentamos aislar todo eso, cerrar las ventanas que podemos y tal, pero siempre puede quedar algo, ya digo, una ventana rota, intentamos atrancar esa puerta, pero bueno, siempre correr ese riesgo. Pero claro, nosotros lo que nos basamos son en los golpes que son más próximos a nosotros. O sea, cuando estamos experimentando en una cierta habitación, una cierta estancia, intentamos que los golpes se produzcan en esa estancia. Claro. Y son a los que realmente hacemos caso. Eso es. Y se producen muy poquitas veces, pero algunas veces se producen. No, sí, nosotros, o sea, lo hemos vivido. O sea, realmente parece que hay algo inteligente que de vez en cuando a través de los golpes se comunica. Bueno, un dato para, supongo que muchos de los oyentes habréis oído las viejas historias espíritas. Hay que decir que el espiritismo en los años, en aquella época, en los años de época, estaba un poco orientado hacia las personas de la alta sociedad, eran personas que tenían mucho dinero y que para mí al final iban a ver un espectáculo. Perdonadme, un espectáculo de magia. Sí. Perdonadme, yo creo que habría muy poquitas personas válidas para hacer una verdadera sesión espírita. Sí, había mucho fraude, antes había mucho fraude. Pero muchísimo, ¿eh? Sí, era como ahora una sesión de ilusionismo, lo que pasa es que ahora vamos a ver a un ilusionista, sabemos que son trucos de ilusionismo, pero antiguamente pues se vendían como realmente aparecía allí un espíritu, y iba la gente pudiente que podía pagar, porque encima creo que esas sesiones valían una pasta. Sí, eran económicamente elevadas, eso estaba claro. Pero por ejemplo, por preguntaros, yo no sé si habéis escuchado hablar sobre la mesa parlante. Sí. ¿Para ti es fiable esa mesa? La mesa parlante se ha comprobado que dependiendo de la presión que hagas en ciertos sitios, pues puedes levantarlo. Hay testimonio de que se ha levantado entera. Yo no lo he visto, o sea, yo no sé si es verdad o es mentira. Pero, a ver, yo personalmente lo dudo bastante, ¿no? Yo también lo dudo. Pero bueno, sí, hay testimonios. Yo lo que sí sé que una mesa, y además de 3 patas, que tiene que ser de 3 patas, claro, ejerciendo presión en ciertos sitios, puedes hacer que se levante de una pata y puedes hacer incluso que suba una escalera, que es lo que se ve en algunos vídeos, ¿entiendes? Aquí, por ejemplo, en Cádiz hubo una asociación que en aquel tiempo se hizo bastante famosa y bastante polémica, que utilizaban lo que es un palanganero. O sea, cogían, era lo que es el trípode donde se colocaban las palancanas antiguamente para lavarse la cara y tal, y eso es lo que utilizaban, y estuvieron bastantes años con esa asociación. No sabemos más, claro. No, es que realmente, a ver, hay muchos vídeos y muchas cosas, testimonio hay muchísimo, e incluso tú escuchas que sí, porque es que la mesa se levantaba y levitaba unos metros por encima, unos centímetros y tal. Yo no lo he visto. Tú no lo has visto, pero mira... Yo sé que se puede trucar, eso sí lo sé. Claro, tendríamos que probarlo en nuestras propias carnes y verificar si realmente... ¿Queréis practicar una mesa parlante? Buscamos una. Pero vamos, yo tengo muy poca fe. Pero por ejemplo, ahora que estamos hablando, vamos a hacer una comparativa. Imagínate, Rocío, tú que has practicado la Ouija, ponerte con una mesa parlante. ¿Estaríamos hablando de que una persona sugestionable podría asustarse igual con este método espírita que con una Ouija? Yo creo que se podría asustar, pero yo creo que en menos grado. Porque la Ouija ya sabemos lo que tiene, ¿no? Tiene su fama y demás. Y yo realmente no creo que la mesa parlante realmente se mueva sola. Yo no lo he visto tampoco, ¿eh? Habría que probarlo también. No llegó, el tema de las mesas parlantes no llegó a lo que ha llegado la Ouija. Ya digo que la Ouija principalmente fue por un motivo, y es la película de Exorcista. Claro. Es lo que digamos que la puso en la lista negra, ¿no? Las mesas parlantes pues era otro método, como el espiritismo, como cuestión de RAS, como la escritura automática. Es que han habido muchos métodos.
Que por cierto, es justo lo que íbamos a hablar, la autoescritura, la escritura automática. Yo voy a dar un poquito mi opinión y ahora me lo decís. ¿De qué hablamos? ¿Del que lo hacía con una antena de coche? Oye, pues ahora después está bien, guárdatelo porque ahora lo vas a comentar para darle ese toque de humor. Pero antes quiero decir una cosa. Para mí, una persona que, para el que no lo sepa, la autoescritura se trata de una persona que con un bolígrafo, un lapicero y una serie de folios va escribiendo lo que en un principio le dicta una supuesta entidad. Para mí, en primer lugar, tiene que ser medium, es decir, no vale cualquier persona para... Por supuesto, es que ¿vale? la escritura automática... Y segundo, para que sea, ojo, dentro del esoterismo, una prueba objetiva, tiene que tener el mismo trazo en la caligrafía que lo que tenía el muerto. No me vale una medium que escriba siempre igual. ¿Qué pensáis vosotros? Rocío, empiezo ahora por ti. Pues yo pienso lo mismo que tú. Yo no me lo creo, la verdad, lo de la escritura. Tampoco. Escucha, yo lo de la escritura, yo he visto algún vídeo, Rocío, que es muy curioso. Muy poquitas medium consiguen, pero de llegar de escribir un folio y decir, anda, pero si es la letra de mi marido, y escribe totalmente diferente en una sesión que en otra. Hombre, es curioso porque cada uno, la caligrafía... Si escribe distinto, pues sí, luego es curioso. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo todas las veces que he visto algo ha sido de pena, vamos. ¿Tú qué piensas, Juan? Yo tengo mis dudas a ese respecto, porque no creo que aunque haya una entidad que se comunique con una medium, tenga que escribir como escribe esa entidad. A ver, tú en momento la escritura la haces en las circunstancias tuyas, de la medida de tus manos, del movimiento que tienes, digamos de tu fisonomía. Entonces, aunque entre un espíritu en un medium, tú vas a seguir teniendo esa fisonomía. No tiene por qué ser la letra igual, pienso yo, ¿eh? Pues imaginaros que estamos ahora un poco poniendo en entredicho el tema de la autoescritura, que sepáis que la primerísima autoescritura, escritura automática, eso tenía que ser, yo digo que el quilombo, porque no sé si sabéis que se trataba de una especie de planchet gigantesca con un lapicero, sí. Imaginaros para escribir ahí, sí, o sea, sí, estamos hablando de que tenías que tener un temple para escribir una caligrafía ahí. A ver qué es lo que ponía el espíritu, porque lo mismo salían 4 rayas, Jorge, no lo sé, no lo sé, esto se habla por hablar. No lo sé, yo de la escritura automática, es lo mismo que los famosos estos que pintan cuadros porque les poseen artistas desconocidos. Hay uno en Italia, no recuerdo ahora el nombre, se me ha escapado el nombre, pero que es muy famoso, pues porque realmente te hace unos cuadros de distintos artistas, de distintos pintores de distintas épocas, y que los los hace exactamente, que llega un perito de los que analiza los cuadros y dice, joder, es que es la misma técnica. A ver, tiene que ser una persona que sepa dibujar muy bien, que sepa pintar muy bien, y que sea tiene que ser un genio, ¿no? Para adoptar la técnica de distintos... Claro, es que artistas, es y realmente existe. Ya te digo que no tengo en la punta de la lengua el nombre de este pintor. Hay uno así, había otro en Brasil que también lo hacía, y a ver, yo eso me lo creo. Y han habido gente que realmente han ido a investigarlo, ¿no? Y realmente ahí hay algo, o sea, porque los dibujos realmente se parecen. No podemos decir que sean del mismo artista, pero que sí tienen exactamente esa forma de pintar, ¿no? De hecho, a ver, yo no sé si aquí contribuye el factor psicológico. Yo pienso que realmente es curioso, porque la técnica de un pintor es única, cada pintor tiene su técnica, y más las personas que han inventado una serie de pinturas, y que luego haya alguien que pueda imitar prácticamente a la perfección. No, pero es que estos artistas no imitaban cuadros, hacían pinturas con ese estilo. Vale, sí. O sea, otra cosa es que coja y diga, bueno, se te ha metido el espíritu del de la Gioconda, ¿entiendes? Y has dibujado la Gioconda y es exactamente igual. Vamos a ver, no es eso. O sea, digamos que te hace un dibujo y te lo hace exactamente con el mismo estilo que hacía ese artista. Claro, aún así es único, porque es... Sí, efectivamente, se puede imitar, pero claro, lo difícil es imitar a 4 o 5 distintos, ¿no? Hombre, pues sí, yo creo que sí. Oye, tienes que ser un genio. Hombre, pero por supuesto, un superdotado, diría yo, porque de hecho hay un niño en Estados Unidos que yo vi la noticia, no tiene nada que ver con esto de los métodos espíritas, pero sí que es curioso porque el niño, tan solo con 8 años de edad... Perdón, de Leonardo da Vinci, que es que se me había dado el nombre. Leonardo da Vinci, sí. Pero que fijaros, este niño que simplemente le ponía sal en una ventana, me parece que era durante 10 segundos, que es que eso no es nada, y luego era capaz de dibujarte el edificio que tenía enfrente, pero con las mismas ventanas, en el mismo posicionamiento,
oye, pues no deja de ser un niño superdotado que, oye, utiliza una capacidad mental que, oye, que no otras personas, porque claro, en 10 segundos tú puedes memorizar más o menos superficialmente. Pero, hombre... No, pero es que está claro que hay personas, hay niños que vienen con esa capacidad, que ese es otro misterio que había que analizar. ¿Por qué nace un niño y tiene una facilidad de tocar el piano alucinante? ¿Entiendes? Y no ha tocado el piano. El otro día lo vimos en el Got Talent, me parece que fue, un niño que su madre le había regalado un teclado y el niño, por medio de algunas historias de YouTube, el tío era un artista en el piano y componía él. A ver, claro. ¿De dónde le viene ese genio? Habría que venir de algún lado, ¿no? Sí, hablamos de hablamos de reencarnación. Son temas que, oye, está bien que nos los vayamos tocando, oye, porque nos lo podemos poner en nuestra lista, ¿no, Rocío? Sí. Y algún día podemos hablar de ellos, ¿vale? Y que, bueno, que todos los oyentes ya sabéis que podéis comentarnos, que no lo he dicho todavía, pero bueno, tanto sugerencias como comentarios, como si queréis participar con nosotros, la vía de contacto es fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acento, ¿vale? Ya sabéis cuál es la vía de contacto. Ahora, no te cortes, Juan, explícale un poquito, con un poquito de humor, ¿qué es eso de la autoescritura con antena de coche? Que nos vamos a reír todos un poco. No, pues es que vimos un vídeo de un supuesto medium que decía que iba a hacer una experimentación con la escritura automática y no se le ocurrió nada más que sacar una antena de coche que no sé si es de su coche o se lo había robado otro coche, no lo sé. El caso es que alargó la mano en una plancha de metal y supuestamente le entraba el espíritu, empezaba a rayar allí con la antena y venga a rayar de un lado a otro, y entonces luego, curioso, en vez de escribirlo decía él, porque decía que le poseía el espíritu y hablaba con su voz, ¿no? Cambiaba la voz y empezaba a decir, pues claro, las clásicas chorradas de siempre: ser todos muy buenos, no metáis en guerras y no sé qué más. Es decir, realmente es poco creíble. Bueno, pues os puedo decir que habrá personas que se lo crean. Sí, claro, de hecho era un vídeo en YouTube y tenía un montón de seguidores que encima le estaban aplaudiendo allí. Sí, mira, y yo veo al espíritu que te está cogiendo la mano y a una abuela con 3 niños y la sobrina al lado. Claro. O sea, más que ese vídeo se lo enseñé yo. Eso es lo que pasa con estos vídeos en YouTube. Yo lo vi aquí, yo no podía. Yo, para que lo sepáis, yo estaba aquí con los compañeros que me dijo Juan, dice, te voy a hacer una cosa, prepárate. Y yo me revolcaba por el suelo porque, claro, es que realmente los que buscamos una objetividad, pues lógicamente ya estas cosas nos hacen gracia, pero... Nos hacen gracia, pero no tanto. O sea, porque es que yo vuelvo a repetir, yo soy una persona curiosa que yo desde los 13 años estoy intentando... descubrir algo del misterio. No he descubierto nada y creo que no lo descubriré, pero lo tengo como una pasión, una cosa seria. Y a mí todos estos circos, pues la verdad me hace gracia en un momento, pero luego dejan de hacerme. Hombre, claro, lógicamente. Hacen bastante daño al misterio. Son pantomimas que lo único que hace es desprestigiar a los que intentamos hacer una cosa. Claro, luego nos meten a todos en el mismo saco. No, eso es lo malo, ¿no? Que yo siempre lo diré, que vamos a ver, para todos los oyentes de Vía Incógnita, damos este dato un poco para que nos riamos todos con humor, pero realmente damos este dato, pero ya está, queremos decir, no es gracioso, realmente nos reímos, pero a la larga no es gracioso porque realmente los que estamos experimentando con estas cosas, al final nos va a hacer, como dice Rocío, nos meten a todos en el mismo saco, cuando realmente debería haber etiquetas para decir, este hace show, este tiene un canal televisivo y yo experimento. Eso es lo que a mí me parecería correcto. No sé cómo hacerlo, pero debería haber etiquetas. Es como el que sacó la psicofonía esa de Macarena, pues sí, la de Macarena, madre mía, es que hay una serie de cosas que, bueno, oye, también, mira, nos lo apuntamos en la lista, algún día hablaremos del falso misterio, ¿por qué no? Oye, también se puede tocar. Va a ser muy polémico, Sí, pero bueno, va a haber que dar nombres, yo estoy dispuesto a darlos. Bueno, no, pero bueno, lo intentaremos hacer un poco de una manera sin crear demasiada polémica, pero para que los oyentes que no sepan lo que se pueden encontrar por la web, sepan qué clase de grupos hay, qué clase de experimentadores hay, y dónde está el límite y a quiénes tienen que creer. Yo no soy quien para decir a quién tienes que creer, pero con quién se pueden fiar un poco más. No, simplemente dar unas pautas para decir, a ver, esto es serio o no es serio. O sea, hay varias pautas que son claras, que no las hemos inventado nosotros. Sí. ¿Entiendes? Simplemente, si veis a una persona que está con un K2, que está transmitiendo en directo por YouTube y acerca el móvil al S y el K2 a una zona y se enciende el K2, claro, indudablemente, porque es que la transmisión por YouTube lleva una serie de ondas electromagnéticas que hacen encenderse el K2.
O sea, no es que me lo inventé yo, pero es que es de razonamiento. Es de razonamiento. Pues esta pauta que ha dicho el compañero Juan. Como esto, otras muchas cosas. Claro, daremos, yo me la apunto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo, no? Sí. Haremos algún día un especial de falso misterio y, bueno, daremos esos consejos también para que la gente pueda estar orientada. Y ahora pregunto por por un antiguo método esotérico que se ha practicado dentro de Omega 4. Quiero saber vuestra opinión. Empezamos por ti, Rocío. La prueba del espejo. ¿Qué piensas? A mí me da mucho respeto. Bien, explica un poco a los oyentes de qué se trata primero, si te parece. Yo creo que Juan lo explicaría mejor que yo, porque lo ha experimentado más veces que yo. Juan, explica primero tú de qué trata la prueba. A ver, la prueba del espejo, tal como lo hemos hecho en Omega 4, no es realmente la prueba del espejo. La prueba del espejo consiste en colocar un espejo con 2 velas que son bidireccionales, de tal manera que en el espejo no se reflejan las velas, pero sí se refleja la luz, digamos que reflejan esas velas. Entonces una persona tiene que hacerlo ella sola enfrente del espejo y digamos hacer una especie de llamamiento, ¿no? Para ver si puedes atraer a una entidad y que esa entidad se refleje en el espejo. Es una prueba muy complicada. Yo vi algo en el espejo, fue precisamente, ya hemos hablado antes de Jaca, en la experimentación de Jaca, que lo hice arriba, donde hay un falso techo, y yo y a mí me pareció ver el reflejo como si fuera una figura, un soldado. Yo luego descubrí que se había suicidado unos años antes de yo llegar allí, un soldado, no sé si era él, ¿me entiendes? No lo sé, yo vi ese reflejo. La imagen que te aparece es como cuando tú te pones un mechero debajo de la barbilla, en la oscuridad, y ese reflejo que se ve como de sombras y luces, ese es el reflejo que llevas a ver durante unos segundos. A mí me pasó una vez, yo lo hice una vez dentro de las experimentaciones que yo hice. Luego lo hemos intentado hacer con Omega 4, pero claro, como Rocío es muy curiosa, pues quiere participar conmigo, pero no lo quiere hacer sola. Entonces lo hemos hecho 2. Y la verdad es que, bueno, tampoco hemos tenido... No. En el espejo no se ha reflejado nada. No, yo no he tenido la suerte, tú, Rocío. Yo la hice aquella vez con Juan, pero como ha dicho Juan, no estaba bien hecho. No estaba bien hecho. No estaba bien hecho. Realmente es muy complicado. Y menos con 30 cabezas asomas a una ventana mirándonos. Claro, es que encima si tienes Como pasa espectadores, a mí. pues apague y vámonos. Pero Pero voy a daros un dato muy curioso que lo leí el otro día, y esto es psicología pura, ¿eh? Resulta que en la oscuridad, si tú consigues verte reflejado en un espejo, que justamente hay que tener también mucho cuidado con el factor psicológico, porque, y es cierto, ¿eh? No, pero Sí. es que con este método tú no te ves. Ah, tú no te ves, te lo No, digo porque tú tienes las llamas bidireccionales y luego una cámara detrás. No, si quieres grabar el Si experimento. lo estás grabando, yo cuando lo hice yo no grabé nada, porque, a ver, no era ese el método, aparte que una cámara carísima, no existían los móviles. Pero bueno, tú lo que ves es reflejada la luz de las dos, digamos, no ves la llama de la vela, pero sí ves como una capa de luminosidad que da el espejo. Tú no te ves reflejado en él. Tú no te vas a ver, ¿no? Tú no te ves reflejado en él, tú lo que ves es como una claridad en el espejo. Cuando aparece la imagen, sí ves algo que como si se acercara y llega un momento que tú intuyes como un rostro o un cuerpo. Yo vi como la cabeza y parte de los hombros, ¿no? Y entonces quiero recordar, porque hace ya muchos años, y entonces se veía eso como sombras y claridad, se le veía un poco la boca, el reflejo de la nariz y tal, pero fue unos segundos. Curioso, muy curioso. No descarto que pueda ser su gestión. Es que era lo que iba a explicar, o sea, realmente aquí este pequeño texto que leí era por un psicólogo y decía que efectivamente, que es hasta qué punto puedes llegar tú a engañar la mente o la mente te puede engañar a ti. Si vosotros hacéis la prueba en vuestra casa y ponéis una vela, que en esta ocasión yo digo que se os vea, ¿no? Que vosotros, y miráis vuestro rostro durante una serie de minutos, claro, llega un momento que te asustas de tu propio rostro. Sí, porque, y esto es psicología pura, porque se te puede desfigurar porque a tu vista, claro, pero es que lo que se trata precisamente esta prueba es de que tú no te veas reflejado, te coloques en una posición donde tú veas el espejo pero no te veas tú. Así que ya sabéis, no obstante, volvemos a lo mismo, método esotérico, no recomendable, hacerlo. Este es muy esotérico y es muy antiguo. Y tampoco le recomendamos ninguno para hacerlo como primerizo, ¿verdad, Rocío? No, desde luego que no. Soy yo
que siempre me apunta a todas, como dice Juan, y ahí ya eso ya me da más respeto. Hombre, te da respeto a ti, me da respeto a mí, porque yo también lo he hecho en la Casa Negra y no pasó nada, pero sí que es cierto que... vamos a ver. Si aparece, yo sé que vosotros hubierais salido corriendo. A ver, yo no sé si salir corriendo siempre... seguro. Vamos a ver, es que yo siempre digo una cosa, no sé si estamos preparados. Tú dices, Juan, que tú, después de todos estos años, estás como convencido de que estás preparado para una visualización de este tipo. Sí, porque yo la he tenido y no salí corriendo, yo he tenido la prueba. Claro, pero es que el día que yo vea algo nítido, yo no sé si me va a dar un tabardillo, me voy a desmayar, me da una lipotimia, no sé cómo voy a hacer. A mí me han contado que una vez que tú viste la movida de la puerta, te faltó muy poquito para decir piernas para que os quiero. Hombre, pero es que vamos a ver, yo siempre digo una cosa. No, el no momento faltó no... poco, salimos corriendo a la A que saliste corriendo. Hombre, no, A ver, la historia es la siguiente, ¿no? Pero saliste tú o te arrastró Rocío. No, que es lo que suele salió pasar. solito, salió. No, pegamos, ellas dos salieron y yo pegué un salto. Pegué un salto. Luis no lo quiere reconocer, pero la primera que salió fue Santi, porque es la que estaba más cerca de la puerta. Yo la seguí y Luis me siguió a mí. Hombre, le dejabais solo allí con él. Fíjate el peligro. Pero bueno, yo siempre digo una cosa, no sé si estaremos preparados, porque te digo una cosa. No será lo mismo si tú estás en un sanatorio, por ejemplo, y ves una figura al fondo que dices, anda, mira, aquí he visto, a que te aparezca al torcer la esquina. No me puedes decir que al torcer la esquina tú no vas a pegar el salto. No lo sé porque no he tenido ninguna figura que se me aparezca tan cerca. Yo lo más cercano que he tenido al fantasmogénesis fue los pocos segundos que vi al niño en el Alamín, que ya lo he contado aquí. O lo contaré, porque me parece que no salió el programa todavía. Bueno, pero a ver, se me pusieron todos los pelos de punta. Desde luego, es la única vez que yo vi algo que podía ser una fantasmogénesis, pero no me dio por salir corriendo. Entonces yo intuyo que no saldría corriendo. Lo mismo algún día se me presenta un espíritu para decirme cualquier cosa y pongo pies con polvorosa. También te voy a decir una cosa, Luis, yo sí los he visto nítidos y te aseguro que me dan menos miedo que no verlos, Bueno, sí, es también es otra manera de verlo, desde yo, luego. por ejemplo, a Chelo la he visto, ya saldrá también. En mi casa también los he visto, a la niña, por ejemplo, y a mí me dan menos miedo verlos que si están por allí, noto su presencia y no los veo. Claro, sí, es otra manera realmente de percepción diferente, ¿no? Yo, la verdad es que no puedo deciros yo como, porque no he tenido la oportunidad, lo poco que he visto no ha sido nítido, ha sido sombreado y una sombra, sí. Y de mínimos segundos, por decirlo. El día que me encuentre algo, que oye, te os digo una cosa, si algún día me tengo que encontrar algo, ya no por miedo, pero espero que lo podamos ver los tres, o podamos verlos todo el equipo, porque claro, si lo veo yo solo o alguien más. Y te vengo contando a ti la milonga, me dirás, a ver, Luisete, si realmente ha visto algo, no se ha sugestionado. Claro. Entonces yo quiero que lo que se vea en conjunto. Sí, como nos pasó o alguien más, porque a ver, yo la experiencia que yo tuve, lo vi yo solo y claro, siempre tienes la duda de que haya sido tu cabeza. Claro, siempre va a quedar... porque siempre tienes que tener ese punto de duda. O sea, siempre tienes que tener ese punto de duda. Yo creo que no, analizándolo, pero bueno, no lo descarto. Es lo mismo que te digo de la imagen del espejo. O sea, yo no descarto porque si hubiera tenido una persona al lado mío que, oye, es que también lo he visto, pues lo puedo confirmar. Yo siempre me queda esa pequeña duda. Muy bien, yo ahora quiero dar aquí una noticia que me he encontrado, que me ha parecido curiosa, la leo rápidamente, y dice así: desde que a mediados del siglo XIX los espíritas y los medium comenzaron a tener fama en Inglaterra y Estados Unidos, la doctrina creada por Allan Kardec en 1857 no ha estado nunca exenta de polémica. Creyentes y escépticos siguen enzarzados en una batalla que parece no tener fin, la de si existen los espíritus o si es posible contactar con ellos. Partiendo de esta cuestión, ABC ha hablado con los principales expertos en la materia de España y sus principales detractores, recabando opiniones de todo tipo. Desde que el espiritismo es la doctrina más racional y lógica de todos, a la que los hombres son espíritus encarnados, hasta los que creen que es una barbaridad y un timo, que jamás se ha podido confirmar una comunicación real con un muerto o que no hay un solo dato sólido a lo largo de la historia que confirme que los espíritus existen. El presidente de la Federación Espírita Española, Esteban Zaragoza, que asegura haber contactado en multitud de ocasiones con familiares y amigos fallecidos, va más allá y defiende que todos somos medium. Solo es un sentido físico más que cualquiera puede desarrollar. Hay algunos, añade, que sacan provecho de este sentido, que tenemos todos, pues para crear la polémica, para timar, bueno, para lo que queramos. Zaragoza, sin embargo, insiste en no hablar de su último contacto con un espíritu que se produjo hace 2 años, porque para él no es importante. Las experiencias mediúnicas son solo como el notario que da fe
de lo que ya ha estudiado previamente durante 21 años, después de haberme cerciorado que hay una inteligencia que mueve todas las manifestaciones espirituales. ¿Qué pensáis? Yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo que no hay ninguna evidencia real de que haya espíritus y que interactúen con nosotros, porque no hay ninguna prueba. Es que realmente en todos los años que llevamos con la experimentación y con esto del espiritismo, no hay absolutamente ninguna prueba real. Y por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice el director de la Escuela Espírita, con Zaragoza, de que esto es una cosa que no se puede utilizar para beneficio de lucro. Claro. Así es, yo pienso lo mismo. Entonces estoy de acuerdo con los dos. Pienso lo mismo. Lo que ha dicho Juan, pienso lo mismo que él. Seguiremos investigando. Hay que investigar. Hay que investigar y seguir probando cosas. Yo siempre, mientras pueda. Bueno, y ahora ya nos despedimos de nuestros dos compañeros. Vamos a tener ahora la primera sección de testimonios. Tendremos a Miguel Moraleda Angulo, que es investigador, compañero nuestro de Omega 4 Investiga, que nos va a contar un poco las experiencias o algunas de ellas que le han venido acompañando durante su vida. Así que ha llegado el momento de despedirnos de nuestros dos compañeros. Juan Antonio García, muchas gracias por estar esta noche aquí hablando de misterio. Pues nada, como siempre, y no os perdáis la experiencia de Miguel, porque la verdad es que yo sé que tiene muchas y muy interesantes. Muchas gracias, Juan Antonio. Y aquí a mi lado, hasta la próxima, Rocío Maroto. Hasta la próxima. Seguiremos, en la próxima vamos a hablar de Alamin, así que... Esta también es nuestra. Esta es nuestra, además, al completo. Va a ser ya os digo, ya os anuncio que va a ser un programa súper completo. Nada, Rocío, que muchas gracias por estar aquí y por ser parte de Vía Incógnita. No, gracias a ti por darnos esta oportunidad. Y un abrazo de aquí a nuestro compañero Miguel. Que a continuación lo tendremos con todos nosotros. A ver qué nos cuenta Miguel. Hasta ahora, compañeros. Estás escuchando Vía Incógnita. Ya estamos de nuevo aquí, amigos del misterio, amigos de Vía Incógnita, y hoy abrimos esta primera sección de testimonios, en el cual un relato muy interesante del compañero Miguel Moraleda Angulo. Él es investigador de Omega 4 Investiga y también de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Es experto en audiovisuales y básicamente es el que lleva el tema de cámaras en nuestro equipo. Pero a pesar de que yo conozco a Miguel desde hace muchísimos años y puedo etiquetarla como una persona objetiva y realista, no ha estado exento de extraños acontecimientos que le han acompañado durante su vida, no solo a él, sino a su familia, así que le tenemos aquí con todos nosotros en directo. Muy buenas noches, Miguel, y nada, este espacio de testimonios es para ti. Buenas noches, oyentes y amantes del misterio. Buenas noches a mi gran amigo y compañero Luis Miguel. Pues son tantas las experiencias y sucesos extraños que he vivido a lo largo de mis 50 años de existencia en este plano terrenal que necesitaría pues más de un programa para relatar todo. Pero bueno, intentaré hacer un resumen cortito para no cansar. He de decir antes de nada que ya por mis venas corre sangre de curanderas, videntes, sensitivas y mediums, ya que en mi familia eso es lo que abunda. Y el origen de todo está en mi abuela. Ella era una conocida curandera de Madrid, a la que visitaba gente no solo de Madrid, sino de toda España. Y lo hacían porque ella curaba cosas que los médicos no curaban. Además, ella no cobraba ni una peseta. Lo hacía porque decía que ese don se lo había dado Dios para ayudar a los demás. Sus manos eran sus herramientas, aunque también usaba una pomada y un alcohol de romero que hacía ella misma. Y la fórmula secreta de cómo lo hacía no se la ha dejado a ninguno de sus descendientes. Es una lástima. Pero lo importante eran sus manos. Ardían cuando te las ponía encima y te dejaban como nuevo. En aquellos años 70 yo vivía muy cerca de mi abuela
e iba a visitarla casi todos los días. Y siempre que iba a verla, su casa estaba llena de gente. Siempre estaba llena de gente esperando a curarse. Y como he dicho antes, mi abuela no cobraba. Solo pedía la voluntad. Y la gente pues le llevaba muchos regalos. Porque ella era de las pocas que curaba de verdad. Era real. No como ahora, que pues el 95% son estafadores. Por allí, recuerdo, también pasaba de vez en cuando a visitarla una amiga suya, se llamaba Inocenta, lo recuerdo. Esta mujer daba yuyu, y os voy a decir por qué. Tenía el don de predecir la muerte de alguien, y sobre todo si era gente famosa o conocida. Cuando aparecía por allí, era para decirnos quién iba a morir, y siempre acertaba. No se me olvidará nunca cuando a principios de los años 80, la señora Inocenta llega a casa de mi abuela y nos dice: en esta semana va a morir Félix Rodríguez de la Fuente. Y así ocurrió, porque ella no fallaba. En esa época mi abuela también era muy apasionada de lo paranormal. Conocía personalmente al doctor Jiménez del Oso. Iba a sus conferencias, le acompañaba a alguna experimentación. De hecho, algunas veces, fruto de esas experimentaciones, traía casetes grabadas por ellos, donde pues se habían captado psicofonías, y las escuchábamos en el radiocassette que tenía allí en su casa. ¿Os imagináis yo pues con 9 o 10 años escuchando voces del más allá, rodeado con la familia y acojonado con lo que estaba escuchando? Pues lástima no conservar ninguna de esas casetes hoy día, porque esas joyas superarían a muchas de las que se consiguen en la actualidad. Porque ahora, de un arrastre o de una cremallera, te sacan una psicofonía y se quedan tan panchos. Y encima te dicen: es que es por absorción. Yo me parto. Y es que hay algunos que por llevar muchos años investigando se creen que saben más que nadie. Señores, no por llevar más años en algo se sabe más que el que lleva menos. Y os pondré un ejemplo, el mío. Yo estuve unos años dedicándome profesionalmente a la música, pero al principio, cuando yo llevaba muy poco en ello, me topé con productores en los estudios que llevaban más de 30 años en la música y se creían dioses. Pues en algunos casos yo les llevaba la contraria y les discutía diciéndoles que no llevaban razón en algo. Y ellos pues te saltaban: que yo llevo más de 30 años en esto, ¿qué me va a decir un pimpín como tú que lleva 4 días? Pues ¿sabéis qué? Al rato acababan dándome la razón, me pedían disculpas, me pedían perdón. A mí, un pimpín que llevaba muy poquito en este mundillo, pero que sabía mucho. ¿Lo entendéis? Pues con lo otro es lo mismo. Y es que hay gente muy sobrevalorada en este mundillo del misterio. Este mundillo que por desgracia se está convirtiendo en un circo. En fin. Y bueno, continúo con mi historia. Mi abuela tuvo 5 hijas. La que más y la que menos tiene algún don. Pero una de ellas, mi tía Mari, esa es la bomba. Esa es vidente, sensitiva y medium. Que por cierto, Luis, tú la conociste personalmente y te dejó asombrado. Lo más interesante es su faceta como medium. Cuando yo he asistido a algunas sesiones, en las que se hacen a nivel interno familiar, no para gente de fuera, pues cuando he asistido a esas sesiones he alucinado bastante. Y es que ella no es que lo haga por gusto, es que su cuerpo se lo pide. Es como si los guías espirituales superiores le dijesen: necesitamos que canalices unas cuantas almas para que alcancen el otro plano. Y ella lo tiene que hacer. Su cuerpo actúa como si fuera el intermediario entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Ella se queda en trance, su alma se aparta para dejar paso a otras almas, a las que se las guía o informa. Y digo informa porque hay algunos que no saben ni que han muerto y le tienes que explicar cuál es su situación. Le tienes que decir:
has fallecido, ya no estás vivo y te tienes que ir a otro lugar. Y siempre ven una luz muy potente que les lleva a ese otro nivel. Por el cuerpo de mi tía han pasado todo tipo de fallecidos, desde gente normal, pasando por alcohólicos, junkies, maleantes, hasta artistas, cantantes, etcétera, etcétera. Te puedo contar decenas de anécdotas, desde las muy simples, en las que, por ejemplo, un alcohólico te dice: pues hasta que no me pongas un chato de vino no me voy. Y le tienes que poner un vaso de vino para que abandone el cuerpo de mi tía. Hasta los más asombrosos, como aquel en que un día se le metió un levantador de piedras del País Vasco. Creo que en euskera se dice Errihatzesaile o una cosa así. Este dijo, antes de marcharse, que tenía que levantar una piedra para demostrar lo fuerte que era. Pero claro, en esa salita no había ninguna piedra de ese tipo. Pues ni corto ni perezoso cogió a mi otra tía, la que hacía de interlocutora con ellos, y la levantó por encima de su cabeza, como si fuera cartón. Flipas. Cuando terminó la sesión, sin contarle nada a mi tía Mari, nada de lo que había sucedido, porque ella en ese momento no se entera de nada. Mientras está en trance, no se entera de nada. Entonces le dijimos: a ver, intenta levantar a tu hermana, a ver si puedes. Pues lo gracioso es que no solo la pudo levantar un pequeño palmo del suelo. Cuando le dijimos que antes la había levantado por encima de su cabeza, pues flipó. Pegada a la casa de mi tía está la casa de mi madre, donde íbamos en veranos, Semana Santa, puentes, cuando yo era jovencito. Una casa que yo creo que por el hecho de estar pegada a la de mi tía, que era un sitio de paso para almas perdidas, hacía que en ella ocurriesen cosas muy extrañas. Y además también eso lo percibe gente ajena a la familia. Pues desde pasos en la escalera y golpes en la puerta sin que hubiera nadie, hasta cosas... Pues mira, por ejemplo, esto que le ocurrió a uno de mis hermanos estando allí con su futura esposa. Unos meses antes de casarse, estuvo viviendo con su pareja en esa casa, y un sábado por la mañana, pues sus amigos de aquí de Madrid decidieron ir a hacerle una visita sorpresa. Cuando llegaron a la casa, llamaron a la puerta, se les abrió. Lo curioso es que al entrar al recibidor no había nadie. Y extrañados, pues tampoco vieron a nadie en la planta de abajo. Entonces decidieron subir las escaleras a la planta de arriba, y cuando llegaron al dormitorio principal, pues encontraron a mi hermano durmiendo con su pareja. Estaban dormidos. Entonces les despertaron y les contaron pues que alguien les había abierto la puerta. Y él les dijo: chavales, nosotros no hemos ido porque estábamos dormidos, pero os voy a contar lo de esta noche, que ha sido de flipar. Veréis, al poquito de acostarnos y apagar la luz, hemos visto, no solo yo, sino ella también, un niño flotando encima de nosotros, y acojonados nos hemos abrazado fuertemente y hasta que eso ha desaparecido. Así que no me extrañaría nada de que él, ese niño, es el que os haya abierto la puerta. Sucesos de ese tipo a decenas en esa casa, y todo el que ha ido allí ha tenido alguna experiencia. A día de hoy, mi madre duerme en el salón de la casa, en una cama que tiene ahí abajo, porque, según dice ella, de escaleras para arriba hay mucha movida. Pero no solo en esa casa ocurrían cosas, en el piso donde vivíamos en Madrid también. Un día de verano, por la tarde, nos encontramos en el piso mi madre, 2 de mis 6 hermanos y yo. Estábamos sentados tranquilamente hablando y de repente notamos cómo nos atraviesa una especie de corriente de aire muy potente. Hay que decir que las ventanas estaban cerradas y no había aire acondicionado. Pues nosotros, que tenemos mucha facilidad para percibir energías ajenas a este plano astral, nos miramos, ya estando todos con los pelos como escarpias, y dijimos: aquí ha entrado algo. Entonces en ese momento las luces empezaron a apagarse, a encenderse. Un mueble que estaba atornillado a la pared del baño cayó sobre el lavabo y lo partió en 2. Y sabíamos que lo que había entrado era potente. Y nos acojonamos bastante.
Ese día dormimos todos en la misma habitación y bueno, por lo menos al día siguiente ya notamos que aquello había desaparecido. Aunque he de decir que a mí la experiencia que más me ha marcado fue la siguiente. Yo tenía unos 15 años, era de noche y estaba tumbado en mi litera de arriba. En ese momento mis otros 3 hermanos, que compartían dormitorio, dormían en sus literas y yo me proponía a ello. De repente la habitación se iluminó, pero no porque alguien hubiera encendido la luz. Yo me incorporé un poco para ver qué había pasado, porque era un tipo de iluminación especial, era rara. Y lo que vi me dejó perplejo. Para describirlo muy rápidamente, y me entendáis, os diré que era como un ángel pero sin alas. Era joven, con ropa blanca, luminoso, resplandeciente, estaba quieto de pie sobre el suelo y me miraba. Yo creo que nunca me he acojonado más en mi vida. No grité, ni llamé a mi madre. Lo que hice es que me metí bajo las sábanas y recé para que desapareciera. Después de varios segundos, noté que la luz, esa luz resplandeciente, iba disminuyendo. Entonces asomé la cabeza y vi que ya había desaparecido. Fue flipante. Pocos años después, a eso de los 19 o 20, me empezó a interesar mucho el tema de los viajes astrales. Me leí muchos libros sobre el desdoblamiento. Yo soy una persona muy tranquila y muy paciente, entonces yo sabía que no me costaría mucho hacerlo. Las primeras veces conseguí desdoblarme dentro de mi habitación, unos pocos segundos solo, y volví a mi cuerpo físico enseguida. Una de esas primeras veces me entró pánico porque me quedé atrapado entre el suelo de mi habitación y el techo del piso de abajo, en total oscuridad. Pero vamos, volví enseguida rápidamente a mi cuerpo. Poco a poco, las siguientes veces, ya conseguí avanzar hasta el salón. Pero llegó un día que nunca olvidaré. Ese día conseguí salir por la ventana. Yo vivía en un primer piso y fui planeando, volando, flotando, como queráis imaginar la situación, hasta el edificio de al lado, que era donde vivía mi gran amigo Robert. Él era como un hermano para mí. Nos conocíamos desde los 7 años, hicimos la mili juntos, estuvimos trabajando juntos, hacíamos música juntos. Él también vivía en un primer piso, entonces yo llegué hasta la ventana de su habitación y le vi. Estaba quitándose la ropa para meterse a la cama. En ese momento yo sentí que me había descubierto y que me había visto. Y os preguntaréis, ¿y cómo te va a ver si en ese momento eres invisible? Pues estaba seguro de que me había visto a través del cristal de su ventana. Volví a mi cuerpo y descansé. Al día siguiente, cuando fuimos a trabajar, joder, ahora recordándolo se me pone carne de gallina. Él se acercó y me dijo: ayer te vi flotando por la ventana. Uf, joder, qué flipazo en ese momento. La explicación que le puedo dar al asunto, pues que mi amigo tuviera una sensibilidad especial para ver almas en ese otro plano astral, porque la verdad que complicado. También junto a mi amigo Robert viví otra experiencia, pero esta vez relacionada con el fenómeno ovni, porque también éramos unos apasionados del UFO. Leíamos muchos libros sobre el tema, salíamos con el telescopio y los prismáticos por la noche. Pues hubo una noche de esas que cuando ya estábamos a punto de irnos, vimos algo, a eso de kilómetro y medio, y era algo demasiado redondo para ser un avión y tenía demasiadas luces de colores como para ser un avión de esa época. Lo vimos deslizarse lentamente hacia abajo, pero como ya era demasiado tarde para ir hasta allí porque al día siguiente curramos, decidimos dejarlo para ir al siguiente día por la tarde a ver si nos encontrábamos alguna huella o algo. La zona donde vivíamos estaba rodeada por un maizal de varias hectáreas, pero había un camino que atravesaba ese maizal y te llevaba al siguiente pueblo. Entonces por ese camino es por el que teníamos que caminar hasta llegar a la zona en donde creíamos que se había posado aquello. No era un terreno plano, había subidas, bajadas, pero cuando estábamos en una parte alta llegó el flipazo.
porque lo que divisamos al fondo era un círculo perfecto negro, chamuscado y quemado, más o menos de unos 30 metros de diámetro, pero eso sí, era un círculo perfecto. Si cualquiera quema algo allí, entre todo ese maizal, no te queda un círculo tan perfecto. Y es que a su alrededor todo lo demás estaba intacto. Después de lo visto la noche anterior, creo que no había lugar a dudas. Ah, y una anécdota curiosa sobre mi amigo Robert. Antes de él nacer, a su madre, una gitana, la leyó la mano y le dijo: tendrás varios hijos y uno de ellos estará en un grupo musical muy conocido en España. Y así fue. A día de hoy, los fenómenos extraños me siguen acompañando. Hace poco, llegando a casa con la compra, nada más entrar por la puerta, oigo que se cae una caja del dormitorio. Una caja que estaba sobre un mueble bien apoyada y que era imposible que se cayera sola. Era raro, pero no le di importancia. La coloqué de nuevo en su lugar y salí a comprar otras cosas. Al llegar de nuevo a casa, abro la puerta, entro y ¡plac! Otra vez la misma caja de antes había caído al suelo. Eso ya no era normal. Yo empecé a notar la presencia de algo, porque como ya he comentado antes, tengo bastante facilidad en sentir energías ajenas a este plano. Pues saqué la grabadora, la puse a grabar, pregunté si había alguien ahí y si quería decir algo, pues que tenía la grabadora para captar su voz. Y después de unos minutos la apagué y analicé el audio grabado. Mi sorpresa es que a la pregunta ¿quién hay ahí? ¿Cómo te llamas? Hay una respuesta que dice David. Pues seguramente fuera uno de pasada, perdido, porque ya no volvieron a moverse objetos ni sentí su presencia en los posteriores días. Esta semana, al venir a casa mi gran amigo Ángel, nada más entrar, cuando nos disponíamos a ir al ordenador, que teníamos que hacer unas cosillas, oímos que cae algo en el salón. Yo voy para allá y veo que son unos auriculares que han caído del mueble y claro, solos no se pueden caer de allí. Entonces, pues como ya nos conocemos desde hace muchísimos años, ya más de 40 años él y yo, le digo: Ángel, tronco, ¿ya te has traído algo de compañía? Y él me respondió: no me extraña, justamente hoy, hace 43 años, murió mi padre. Sí, hoy es el 43 aniversario de su muerte y además sobre estas horas más o menos. Precisamente mi amigo Ángel fue el que hace años me aplastó con su coche mientras yo le guiaba en un aparcamiento. Sí, me aplastó contra otro coche y yo no sentía nada. Es como si mi cuerpo fuera de goma. Los vecinos, que habían observado la escena, no podían creer que yo no tuviera ningún hueso roto. Y es que mi espíritu guardián y protector o protectores se lo curran mucho. Otro día, friendo chorizos en la sartén, me saltó aceite hirviendo en la cara, pues en lugar de abrasarme o quemarme, yo sentí como si fuera agua fría. Flipante. Si ya, siendo yo bebé, iba en el coche con mis padres, tuvimos un accidente en el que dimos vueltas de campana y no tuve ni un rasguño. Y ojo, que esto mismo les ha ocurrido a mis hijos. Yendo con su madre en el coche a la altura de Ocaña, dieron 3 o 4 vueltas de campana en un accidente y no tuvieron ni un rasguño. Joder, si a uno de mis hermanos le pasó un camión por encima y no se le movió ni el flequillo. Por eso digo que nuestros guías, protectores familiares, se lo curan mucho y creo que mi abuela tiene que ver bastante en ello. A día de hoy, mis hijos también tienen el don de percibir cosas del más allá. Hace poco, por la noche, tumbado en la cama, en la oscuridad, vi como una figura se acercaba a la puerta del dormitorio y noté que en la zona de lo que sería más o menos su cabeza le brillaba algo o tenía más luminosidad que el resto del cuerpo. Bueno, desapareció y no le di importancia, porque bueno, a estas alturas de mi vida el pasotismo impera sobre casi todo lo que me rodea. Pues bueno, al día siguiente mi hijo Óscar me dice: papá, ayer vi un hombre con mascarilla blanca asomarse en mi habitación. Fijaos, él lo había visto mejor que yo, y entonces comprendí aquello de por qué brillaba algo más en su cabeza. La explicación de aquello, fácil: un muerto por coronavirus de pasada por casa. Y bueno, pues este ha sido un pequeño resumen de los sucesos extraños ocurridos hasta ahora en mi vida, porque ocurrirán muchos más.
te lo puedo asegurar. Así que muy buenas noches a todos y un gran abrazo, amigo. Bueno amigos, después de escuchar las increíbles experiencias del buen amigo Miguel Moraleda, el cual estoy seguro que tendremos en Vía Incógnita en más ocasiones, me toca quedarme con una reflexión que a mí, el otro buen compañero Ángel David Soul, me hacía durante nuestras interesantes charlas sobre el misterio. Él me indicaba que debido a las señales y a las experiencias que ha tenido durante su vida, para él estaba todo muy claro y que realmente nuestro paso al más allá es mucho más sencillo de lo que el ser humano quiere encontrar en esta clase de conocimiento. Un familiar cercano suyo volvió desde el otro lado para dar un mensaje antes de marcharse definitivamente, y sus pensamientos están basados no solo en esta experiencia, sino en otros muchos mensajes que le han ido llegando a lo largo de su vida. Los colores no existen allí, como los conocemos aquí, me decía. El tiempo en el otro lado no existe, es un invento humano para controlar los horarios, me decía. Las cosas como las que conocemos en la realidad no son así y deberíamos empezar a olvidarnos de lo físico, me decía. Lo físico queda atrás y dejaremos de pensar en el pasado, solo es una pequeña etapa de otras muchas vidas, me decía. Pasaremos por muchas fases, nos alejaremos y como conciencia pura, algún día, hoy desconocido para nosotros, terminaremos por ser luz en el universo, me decía. Y es que amigos, realmente como él me indicaba, el ser humano está acostumbrado a no creer en lo que no puede tocar. Todo lo tenemos que demostrar, si no, no existe. Hemos perdido esa sensibilidad de antiguos ancestros nuestros que tenían como conocimiento para comunicarnos a través de viejas creencias con nuestros allegados que se encuentran en el otro lado. Lo hemos llamado religión, lo hemos llamado de mil maneras para convencernos a nosotros mismos que desde tiempos inmemorables la vida no acaba cuando abandonamos el cuerpo físico, y esto es algo que está vigente desde los inicios en cualquier parte del mundo que hoy conocemos. David está convencido de ello, tendrá razón. Cada uno puede quedarse con el convencimiento que prefiera, él no puede demostrarlo ante nadie, y ninguno podríamos hacerlo tampoco. Como bien repetía, seguimos intentando plasmar ese otro lado únicamente desde un punto de vista físico. Pero compañero, me gusta mucho tu reflexión y me quedo con ella. Tal vez no había pensado en ello, al menos desde esta perspectiva. Pero quién sabe, una cosa sí puedo decirte, dejar esta carcasa que llamamos cuerpo, pasar por otras vidas, cada una de ellas con la misma conciencia y en ese largo viaje que todos tenemos que hacer. Y repito esta frase del buen amigo David, luz en el universo. Qué bonito suena, ¿verdad? Pues ojalá, compañero, lleve razón y finalmente terminemos por ser esa luz en el universo para concluir nuestro largo viaje. A mí me parece un gran pensamiento. Es un pensamiento precioso y esta opción no me parece estar nada mal, ¿verdad? Buenas noches amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.